Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a Noches de Evangelismo. Hoy día vamos a continuar con la temática que hemos iniciado, cómo responder a las objeciones contra el juicio investigador de 1844. Bien, para iniciar vamos a cantar. Yo les voy a compartir aquí el himno La historia de Cristo contemos. La historia de Cristo contemos, que dará al mundo la luz. La paz y el perdón anunciemos, comprados en cuenta cruz, comprados en cuenta cruz. Despertónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que ignora su amor. Nos dio Dios a Hijo, miremos, hallamos en el favor, hallamos en el favor, rescatándonos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos con sincero y fiel corazón. Sus méritos invocaremos y Dios nos dará el perdón. Y Dios nos dará el perdón. Desatándonos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Amén. En el Señor nosotros encontramos luz y encontramos libertad. Vamos a iniciar el estudio de esta noche, inclinando nuestros rostros. Así que les invito a ustedes a inclinar sus rostros para tener una palabra de oración. Vamos a orar. Buen Dios, en esta noche queremos agradecerte porque permites que domingo a domingo podamos abrir tu santa palabra y podamos, Señor, instruirnos en materia que tú dijiste que era para el final de los tiempos, está sellado para el final de los tiempos y ahora ha sido abierto, Padre, para que nosotros podamos estudiarlo, podamos entenderlo y confirmar lo que tú ya habías dicho, Señor, con el propósito de que cuando suceda nuestra fe aumente, Padre. Queremos ser transformados por ti, queremos tener más confianza, Señor, en ti, en tu palabra, y queremos tener una fe mucho más fuerte, Señor, porque tú eres el Dios de la historia, el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo predice, Señor, y el Dios que pronto está por venir como fiel cumplimiento de la profecía, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a entender la profecía y que podamos, lo más importante, vivirlo y aplicarlo en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor amado. Te agradecemos y te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos contentos de poder reunirnos para estudiar profecía, el libro de Daniel y lo que nosotros debemos saber para poder responder
a los cuestionamientos en cuanto al juicio investigador de 1844, algunos argumentos en contra del juicio investigador de 1844. Estamos contentos, tenemos hermanos conectados desde Cuenca, desde Azogues, desde Ganyún, desde Ganyún, también tenemos un grupo de hermanos conectados. Estamos contentos de poder reunirnos y compartir la palabra. Al final vamos a tener unos momentos de oración también. Muy bien, queridos. Durante todas estas semanas nosotros hemos estudiado paso a paso, poco a poco, ¿verdad? Las profecías de Daniel. Iniciamos Daniel 2, 7, 8, 9 y llegamos entonces usando la palabra de Dios, solamente usando la Biblia, llegamos a 1844. Para que usted pueda realmente grabarse, para que usted pueda tener en su corazón guardado este estudio bíblico sobre 1844, necesita compartirlo, necesita enseñar, revisarlo. Pero más necesita enseñar a alguien, ¿no? Cómo llegar a 1844 usando la Biblia. Cuando usted hace eso, enseña a otros, entonces se le va a quedar grabado en su mente y en su corazón, ¿de acuerdo? Entonces, mis queridos amigos, cuando nosotros estudiamos en Daniel 2, el sueño que tuvo Nabucodonosor, él soñó una estatua, ¿verdad? Es la historia de los reinos, comenzando desde Babilonia, luego Medo-Persia, Grecia y luego el Imperio Romano, en las dos fases, en la Roma pagana, la Roma de los Césares y la Roma papal, en las piernas de hierro, ¿verdad? La Roma pagana y en los dedos de los pies, barro mezclado con hierro, la Roma papal. Y luego la instauración del reino, la roca que derriba la estatua, representa el reino de Dios, el cumplimiento de la promesa. Hasta ahí está implícito el juicio, ¿verdad? No aparece un juicio de una manera clara y visible. Está implícito en la piedra que desciende y destruye la montaña. Está implícito un juicio, ¿no? Que es la instalación del reino de Dios y alguien va a ser escogido para ir al reino de Dios. Ese acto de escoger representa un juicio. O sea, está implícito el juicio en Daniel capítulo 2. Cuando vamos a Daniel capítulo 7, descubrimos que Daniel 7 aborda los mismos reinos de Daniel capítulo 2, sino que en Daniel 7 se amplía un poquito más, ¿no? Hay cosas que en Daniel 2 no se ve, que en Daniel 7 aparece, y aparece nuevamente ahora un sueño que tiene Daniel. Nosotros miramos ahí que él soñó un león, soñó un oso, soñó un leopardo y luego soñó una bestia espantosa, dice la palabra de Dios, ¿no? Y luego de la bestia espantosa y la surgimiento de un cuerno pequeño, luego de eso aparece una escena de un juicio. Aparece la escena de un juicio y luego la escena de la instauración del reino de Dios. Prácticamente lo mismo que Daniel 2, sino que aquí ya en Daniel capítulo 7 ya aparece la escena del juicio de una manera explícita y dice, no, se sentó el anciano de días. Se sentó el anciano de días, dicen en Daniel capítulo 7, perdón. Se siente el anciano de días, ¿no? Nosotros miramos la misma secuencia de Daniel capítulo 2. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, en sus dos fases, la Roma pagana y la Roma papal. La Roma pagana, la Roma de los Césares, en las acciones del cuerno pequeño, y luego la Roma papal en las acciones de los 10 cuernos y el cuerno pequeño que surge de los 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego viene la escena, lo más interesante aquí viene la escena del juicio, ¿no? Se siente el anciano de días en Daniel capítulo 7 y la instauración del reino de Dios. Este detalle del juicio es adicional a Daniel capítulo 2. Ya aparece el juicio en Daniel capítulo 7. Cuando vamos a Daniel capítulo 8, nuevamente aparece la secuencia de reinos a partir de Medo-Persia, ¿no? A través del carnero, Medo-Persia, Grecia, y nuevamente aparece la escena de la Roma en dos fases, la Roma pagana y la Roma papal. La Roma pagana de los Césares en acciones horizontales de conquista, ¿no? Y la Roma papal en acciones verticales, que hoy vamos a hablar más adelante un poquito más de las acciones verticales de la Roma papal. Y aquí viene un detalle muy interesante. Luego de el surgimiento del cuerno pequeño, aparece la escena de la purificación del santuario. Dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado.
y se cierra la visión hasta ahí. Cuando Gabriel viene a interpretar esta visión, explica todo, ¿no? El carnero es Medo-Persia, el macho cabrío es Grecia, y avanza en la explicación, llega a Roma, pero se detiene en el momento en que tendría que explicar lo que significa la visión de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Y Daniel no entiende. Y el último versículo de Daniel 8 dice, ¿no? Que Daniel se queda confundido. Daniel se queda confundido, no entiende la profecía, ¿no? Interesante, entonces, haciendo el paralelismo entre Daniel 2, 7 y 8, nosotros miramos, ¿no? Los reinos, ¿no? Medo-Persia, los tres al mismo nivel. Grecia, los tres al mismo nivel. La Roma, tanto pagana como papal, al mismo nivel, ¿no? Las piernas, los dedos de los pies. Nosotros miramos en Daniel 7, miramos a la bestia espantosa y los cuernos, ¿no? El cuerno pequeño y los cuernos que surgen. Y en Daniel capítulo 8 vemos al cuerno en acciones horizontales y en acciones verticales. La Roma pagana de los Césares y la Roma papal. Un paralelismo increíble, ¿no? Y siguiendo el paralelismo, nosotros miramos en Daniel capítulo 2 está implícito la escena del juicio, ¿no? Porque viene la roca y entonces se instaura el reino de Dios, ¿no? Y en Daniel 7 nosotros miramos literalmente la escena del juicio. Dice que el anciano se sienta, ¿verdad? En Daniel capítulo 7, el anciano de día se sienta, ¿no? Y en Daniel capítulo 8, siguiendo el mismo paralelismo, tenemos la purificación del santuario. Lo que ya hemos estudiado aquí, ¿verdad? Que esa escena del juicio de Daniel 7 está en paralelismo con la escena de la purificación del santuario. Es lo mismo, ¿no? Es el juicio que en algún momento se instaura, ¿no? Antes de la instauración del reino de Dios, o sea, antes de la segunda venida del Señor Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, inicia un juicio que en Daniel 7 aparece como juicio y en Daniel 8 aparece como la purificación del santuario. Daniel 8:14, hasta 2303 y mañana y el santuario será purificado. ¿Cómo llegamos a 1844? Gracias a Daniel 9. En Daniel capítulo 9 ya no encontramos una visión, sino una explicación de Daniel 8 prácticamente, ¿no? Y nosotros llegamos a la conclusión que el cumplimiento de Daniel 8:14 es en 1844. ¿Por qué? Porque Gabriel retoma en Daniel 9 y le dice a Daniel, he venido a explicarte, ¿no? He venido a darte entendimiento. Y entonces vine a explicarte la mará de los 2300, la visión. Viene a explicarle la mará, la visión, la de las 2300. Y para explicarle la mará, la visión de las 2300, Gabriel dice 70 semanas. Entonces, aquí introduce otra profecía de tiempo, la profecía de las 70 semanas, que es una profecía mesiánica que nos lleva hasta Jesús. Entonces, la presencia de Jesús es una garantía de estas profecías, ¿no? Entonces, la profecía de las 70 semanas tiene fecha de inicio y fecha de fin. La fecha de inicio es el decreto de Artajerjes de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Fue el año 457. De ahí, 70 semanas, súmele, llega a la época del Mesías que estuvo aquí en esta tierra, murió a mitad de la semana en la cruz del Calvario. Pero las 2300 dice la palabra de Dios que son cortadas. ¿De dónde son cortadas? De las 70 semanas, o las 70 semanas son cortadas de las 2300 días. Y si tenemos fecha de inicio para 70 semanas, ya tenemos fecha de inicio para las 2300. Es la misma fecha, ¿no? 457 antes de Cristo. Y entonces nos llega a 1844. Suma y reste 457 antes de Cristo más 2300 años aplicando el principio día por año, exactamente nos llega a 1844. Y hemos demostrado con la Biblia que en 1844 ocurre la purificación del santuario. Para 1844 ya no existe el santuario terrenal, entonces estamos hablando del santuario celestial, que es bíblico. Y como habíamos hecho ya el paralelismo anteriormente, en Daniel capítulo 7, la escena del juicio es paralela a la purificación del santuario. Estamos hablando del mismo evento. Y de Daniel 2 está implícito, ¿verdad?, que para la instauración del reino de Dios tiene que ocurrir algún tipo de juicio. Entonces estamos hablando del mismo juicio. Estamos hablando del mismo juicio que ocurre o inicia en 1844. Para 1844 ya no hay santuario terrenal, estamos hablando del santuario celestial. Y cuando hablamos del santuario celestial, no estamos hablando de sumos sacerdotes ni sacerdotes terrenales, estamos hablando de
Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien pasa del lugar santo al lugar santísimo, del santuario celestial, iniciando lo que nosotros llamamos el juicio investigador, el juicio de 1844. Hemos hecho un rápido estudio para llegar a 1844, ¿verdad? En cuestión de minutos hemos dado un estudio bíblico de Daniel 2, 7, 8 y 9, ¿no? Para llegar a 1844. Pero nosotros en los videos anteriores hemos demostrado paso a paso, detalle a detalle, que están colgados ahí en el internet. Si usted quisiera revisar, ¿verdad? Paso a paso, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, para poder llegar a 1844, dése un tiempito, mi querido amigo. Vale la pena invertir, ¿no? Y la tareita que yo siempre les mando a ustedes es leer el capítulo para encontrar la secuencia, tanto en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 9. Lea y va a encontrar la secuencia, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, el juicio y la instauración del reino de Dios, ¿no? Esta secuencia usted encuentra, ¿no? Cuando lee con cuidado y medita Daniel 2, 7, 8 y 9. Entonces, con la palabra de Dios, con la Biblia en mano, nosotros llegamos a 1844. Pero aquí surge ahora un problema. Hay muchas personas que cuestionan esta interpretación nuestra, de nuestra iglesia, la interpretación 1844 a partir de Daniel 8:14. A partir de Daniel 8:14 interpretamos 1844, el juicio investigador. Juicio que Jesús lo instaura para ya determinar los que se van a salvar y los que se van a perder cuando Él venga en las nubes de los cielos, cuando Él salga del santuario celestial y venga a esta tierra. Ese es el juicio investigador. Ese es el juicio investigador, ¿no? Muchos cuestionan este juicio investigador. Y hemos comenzado la semana anterior y las otras semanas comenzamos a estudiar algunos cuestionamientos, ¿no? Al juicio investigador de 1844, algunas objeciones o algunos argumentos. Y habíamos mencionado que cuando nosotros estudiamos Daniel capítulo 7, encontramos ahí, la profecía usa animales que son impuros, ¿no? Por ejemplo, está el león, está el oso, está el leopardo y la bestia espantosa. Esos son animales impuros, ¿verdad? Pero cuando vamos a Daniel 8 usa animales limpios. ¿Qué animales usa en Daniel 8 para explicar la profecía? Usa el macho cabrío, usa el carnero. Estos son animales limpios, ¿verdad? Que se los puede comer. Y más que eso, justo estos dos animales eran sacrificados en el día de la expiación terrenal. Cuando usted analiza Levítico 16, ahí se usan estos dos animales, el macho cabrío y el carnero. Son animales que se usaban en el día de la expiación. Para nosotros concluir, mis queridos amigos, de que Daniel 8:14 nos lleva al año 1844, en nuestra interpretación historicista, nosotros relacionamos el santuario de Daniel 8:14, el santuario de Daniel, relacionamos con Levítico 16. Y entonces, así como en el santuario terrenal de Levítico 16, en el día de la expiación, ocurría un juicio en donde los pecados de todo el pueblo eran perdonados los pecados de todo el año. Asimismo, mis queridos, en Daniel 8, en la purificación del santuario, nosotros interpretamos que es el santuario celestial. O sea, el santuario terrenal es el tipo y el santuario celestial es el antitipo. Y nosotros interpretamos que así como en el santuario terrenal, en el día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote entraba del lugar santo al lugar santísimo y expiaba los pecados de todo el pueblo, asimismo, en el santuario, en el antitipo, en el santuario celestial, nuestro sumo sacerdote Jesús entra al lugar santo, al lugar santísimo, y entonces purifica, ¿no?, el santuario de los pecados y comienza el juicio investigador. Esto ocurrió en 1844. Entonces nosotros decimos que hay una relación entre el santuario de Daniel 8 y el santuario de Daniel 16, entre el santuario celestial y el santuario terrenal, entre el santuario terrenal, que es del tipo, y el santuario celestial, que es el antitipo. Y entonces ahora sí vienen los cuestionamientos, ¿verdad?
si nosotros analizamos los animales que se usaron, son animales limpios. Entonces uno puede decir, ¿no? Pues ahí está, clarito está, pues no, ya esos animales se usaban en el santuario terrenal, ¿no? Entonces estamos bien. Podemos decir eso y está a nuestro favor ese argumento, pero no es suficiente. No es suficiente. No es tan fuerte. No es un argumento tan fuerte, tan sólido, ¿verdad? Y es por eso que entonces nosotros comenzamos para poder responder a los cuestionamientos, a las personas que cuestionan nuestra fe, nuestra doctrina, la doctrina del santuario, la doctrina del juicio investigador, la doctrina nuestra, ¿no? Donde hablamos que inicia el juicio investigador en 1844, comenzamos a hacer un estudio más profundo, ¿se acuerdan? Y entonces nosotros comenzamos a hacer un estudio, así como nos enseña la guía de la escuela sabática, ¿no? Cómo interpretar la Biblia. Nosotros comenzamos a hacer un estudio lingüístico, mis queridos hermanos. ¿En qué consistió el estudio lingüístico? En analizar los términos en el idioma original que fue escrita la Biblia, en el hebreo, y los usos que hace en Daniel capítulo 8, analizando los usos del hebreo que hace en el Antiguo Testamento y especialmente en Levítico 16. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de las semanas anteriores? Sorprendentes, ¿se acuerdan, no? Vimos que los términos en hebreo que aparecen en Daniel 8, esos términos están íntimamente relacionados con los términos en hebreo que se usan tanto en Levítico como en el Antiguo Testamento. Y ahora yo les voy a compartir la pantalla para que ustedes, para que podamos recordar y podamos avanzar también en el estudio del día de hoy. Les voy a compartir la pantalla de lo que estudiamos un poquito, ¿no? La semana anterior mismo. Entonces, aquí está, ¿no? Las respuestas a las objeciones. Hemos mencionado ya bastante de este asunto. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Nuestro argumento del juicio investigador. Aquí nosotros miramos los animales impuros de Daniel capítulo 7. Estos son los animales puros. Aunque este no es un argumento, vamos a decir, fuerte y sólido, vale ese argumento para relacionar el santuario de Daniel con el santuario de Levítico, pero nosotros dijimos que vamos a hacer un estudio más profundo, ¿verdad? Y nosotros hicimos un estudio ya lingüístico de los términos que se usan tanto en Daniel 8 como en Daniel, no solo en Daniel 8, sino también en el Antiguo Testamento, y especialmente en el libro de Levítico, ¿no? Ahí estudiamos esta palabra hebrea macón, ¿no? Que aparece, se lo usa en el Daniel 8, pero se lo usa también en el Antiguo Testamento. Y hay una íntima relación, ¿no? Vimos también palabras como santuario, ¿no? Los usos que se hacen tanto en Daniel 8 como en el resto de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y la conclusión es que estamos hablando o que hay una íntima relación entre los dos santuarios, ¿no? El tipo y el antitipo, usando la lingüística, ¿no? Usando la lingüística. Eso es una metodología válida, eso es una metodología eh, confiable para poder determinar que lo que estamos interpretando sobre Daniel 8:14 en relación al santuario terrenal, lo que estamos interpretando del santuario celestial, está bien, porque los términos nos ayudan, nos apoyan, ¿no? Los usos, tanto en Daniel 8 como en el resto de la Biblia, el Antiguo Testamento y en Levítico 16, son términos que se usan y lo relacionan en cuanto al santuario. Estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Aquí nosotros vemos el término Kodesh también, ¿no? Que representa santuario en sí mismo, está íntimamente relacionado tanto en Daniel como en el resto de la Biblia. Aquí aparecen los pasajes, esto ya habíamos estudiado, el término Tamid también que representa el diario, los sacrificios que se hacían diariamente, y miramos también que el término Tamid aparece en el primer departamento del santuario terrenal. Aquí vemos al sacerdote, aquí vemos la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, y miramos aquí también las lámparas, ¿no? Todo eso tiene que ver con el tamid y abajo los sacrificios, ¿no? El tamid, el sacrificio en sí mismo, ¿no? Y ese término tamid, el diario, el sacrificio, aparece también en Daniel capítulo 8. Entonces hay una íntima relación, ¿no? Son las conclusiones que nosotros fuimos sacando y aquí seguimos mirando, ¿no? Los usos del término santuario, aquí vemos el uso del término quitado, ¿no? Entonces, lingüísticamente hemos probado que Daniel 8 está conectado con el culto del santuario terrenal.
Ahora comenzamos ya a estudiar un poquito más allá, ¿no? Aparte de los términos lingüísticos, comenzamos a estudiar ya un poquito ya lo que son las acciones, ¿verdad? Y analizamos las acciones del cuerno pequeño, que aquí vemos en la foto que está grande, ¿verdad? Porque crece, dice horizontalmente, ¿no? Un crecimiento de la Roma de los Césares, un crecimiento geográfico, y abajo vemos, ¿no? El Imperio Romano en su auge, ¿no? Una tremenda extensión. Toda Europa, parte de Asia y parte de África, ¿no? Esa es la extensión horizontal del gran Imperio Romano, la Roma de los Césares, ¿no? Y también miramos que este cuerno pequeño no solo actuó de manera horizontal, sino también especialmente tuvo acciones verticales, ¿no? En dirección hacia el cielo, ¿no? Y esta ya es la Roma papal. Y estudiamos, vamos a mencionar más adelante también, ¿no? Cómo es que la Roma papal actúa o ataca de manera vertical. Y nosotros miramos que a través, ¿no? Del falso sistema de la misa, el sacerdocio, la confesión, la mediación, constituyen, ¿verdad?, una falsificación de la vida, muerte y ministerio sumo sacerdotal de Jesús. En ese sentido se perdió el fundamento de la obra de Cristo en el cielo, en cierto sentido fue echado por tierra la verdad, o sea, el ministerio de Cristo fue usurpado. Y eso genera confusión, mis queridos, genera una confusión muy difícil de sobrellevarla. Muy bien. Entonces nosotros seguimos estudiando de manera simbólica lo que sucede. También se echa por tierra al ejército, dice, ¿no? Representan los ángeles. Y aquí vemos una atribución del papado, ¿no? Asevera que el papado tiene control sobre los ángeles, dice, ¿no? De esa manera también echa por tierra esta verdad. No es de manera literal que echa por tierra, pero sí de manera simbólica, usurpando el ministerio de Cristo, afirmando que se tiene control sobre el ejército del cielo, que los papas son superiores a los ángeles, ¿no? Aquí nosotros miramos, ¿no? El ataque hacia él, dice, ese él es Jesús, el príncipe del ejército. Y de Jesús fue el que quitó el diario, el continuo sacrificio, del príncipe, del Mesías, ¿no? Son sus atributos, ese ministerio le corresponde a Jesús. Y el cuerno pequeño se lo arrebata. El cuerno pequeño se engrandece contra Dios y ocupa ese rol que Jesús viene desempeñando en el cielo a través del sistema apóstata de la mediación, a través de la intercesión, etcétera, prerrogativas que pertenecen a Cristo en el santuario celestial. Y acá en el santuario terrenal ocurre esa usurpación, desviando, ¿verdad?, del foco que es Cristo Jesús, su ministerio, el único Dios, el único rey entre Dios y los hombres. Y aquí aparece también el término ejército, que tiene que ver con el clero, tiene que ver, ¿no?, con la obra que se hace aquí en esta tierra. Muy bien, entonces miramos, ¿no?, cómo es usurpado la verdad del santuario hasta que se perdió, fue echada por tierra y fue quitada. Esto ya vimos, ¿no? Nosotros miramos, ¿no?, los aspectos cómo ocurrían, ¿verdad? Aquí nosotros miramos en esta foto el ministerio en el primer departamento. El segundo departamento es donde está el arca del pacto. Pero lo interesante es que el cuerno pequeño ataca de manera vertical, hace el ataque y nosotros miramos, ¿no?, que se dirige al primer departamento, al Tamid, donde sucedía el diario, ¿verdad? Es ahí donde ataca al primer departamento. Y la pregunta es, ¿por qué no interviene en el segundo departamento? El cuerno pequeño, las acciones del cuerno pequeño. Cuando en Daniel 8 miramos que el cuerno pequeño dice que echa por tierra la verdad, que eh, eh, ataca al ejército del cielo, quita, ¿verdad? Todas esas acciones tienen que ver o están relacionadas con el ministerio del sacerdote en el primer departamento, ¿no? Esas acciones no tienen que ver con el ministerio del sacerdote en el segundo departamento. La pregunta es ¿por qué, mis queridos? ¿No? Y la respuesta es sencilla, porque, como dice aquí, ¿no?, el ministerio dentro del segundo departamento, el anual que ocurría cuando se purificaba el santuario, todavía no operaba. Eso comenzó a funcionar a partir de 1844. Antes, el cuerno pequeño solo operó o solo atacó
o solo usurpó el ministerio de Jesús en el primer departamento. En el primer departamento. Este es un razonamiento muy clave, muy crucial, ¿no? Las acciones del cuerno pequeño no van hacia el segundo departamento, porque eso ocurrió en 1844 cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y entonces el cuerno pequeño, el papado, el sistema, ¿no? Intervino hasta 1844 solo en el primer departamento, donde la verdad fue echada por tierra. Este razonamiento es muy importante, ¿no? Ocurrió a partir de 1844, ¿no? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Luego comenzó el servicio anual o el día de la expiación o el juicio investigador. En Daniel 8 miramos ya las dos fases, ¿verdad? Esto ya habíamos estudiado, muy bien. Miramos cómo se ejercían los sacrificios. En Daniel capítulo 9 se presenta a Jesús como el Cordero. Cada capítulo tiene un énfasis muy especial, ¿no? Daniel capítulo 8 vemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote. En Daniel 7 y 9 tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios. En Daniel 8 cumple este papel como sumo sacerdote, ¿no? Hay diferentes roles que asume Jesús, ¿no? Tanto en Daniel 7, en Daniel 8 y en Daniel 9. Tiene un énfasis. En Daniel 7 aparece el énfasis, ¿verdad?, de la instauración del reino, después del juicio, ¿no? El reino y dominio y la majestad de los reinos. Seguimos a Jesús como rey, ¿no? Entonces, aquí sucede algo interesante. En Daniel 7 aparece el rey, el reinado de Jesús, ¿no? Y nosotros miramos después en Daniel capítulo 8, aparece vuelta la escena del juicio, resalta la escena del juicio, ¿no? Y en Daniel capítulo 9 nosotros miramos al santo de los santos, a Jesús, ¿no? En su ministerio, ahí ejerciendo, ¿no? Jesús. Entonces nosotros miramos que en Daniel 7 es rey, en Daniel 8 está en el santuario, ¿no? Y en Daniel capítulo 9 aparece Jesús como el cordero, ¿verdad? Que derrama su sangre, ¿no? ¿Por qué se debe ese cambio, no? Comienza con el reino, luego va al santuario, luego viene el sacrificio. ¿A qué se debe? Hay una simple explicación, ¿no? En el lenguaje hebreo, eso es normal, ¿no? Como que va desde el final para el inicio. Es como que hace lo contrario, ¿no? Entonces, nosotros miramos en Daniel capítulo 9 el sacrificio, el ungimiento, ¿no? Luego miramos en Daniel 8, miramos el ministerio dentro del segundo departamento. Y en Daniel 7 miramos a Jesús como el Cordero, el centro, ¿no? Cuando se instaura el reino de Dios, ¿no? Entonces, haciendo un repasito, nosotros miramos que en Daniel capítulo 9 se destaca el ministerio terrenal, ¿no? El sacrificio y el ungimiento. En Daniel 8 es el ministerio dentro del primer departamento, en Daniel 8. Las acciones del cuerno pequeño, ¿no?, que imitan el ministerio sumo sacerdotal de Jesús en el primer departamento, ¿no? Y en Daniel 7 es la instauración del reino de Dios. En el hebreo eso es normal, es una secuencia contraria, ¿no? La secuencia está al revés, pero eso es normal, ¿no? El sacrificio, el santuario y la venida del Señor Jesús. Ese sería el orden, ¿no? Jesús murió en la cruz, ministró en el santuario en el primer departamento, luego en 1844 pasa al segundo departamento y luego sale del segundo departamento para venir, la segunda venida del Señor Jesús. Esa es la secuencia normal, ¿verdad? Pero en Daniel nosotros encontramos lo contrario. En Daniel 7 está el reino de Dios, en Daniel 8 está el ministerio en el primer departamento, sale del primer departamento para venir, ¿verdad? Y en Daniel 9 aparece el Cordero, que es muerto a mitad de la semana, ¿no? La secuencia es lo contrario, pero eso es algo normal, ¿no? Dentro de la cultura hebrea. Así ellos acostumbraban a presentar, vamos a decir así, desde el final hasta el inicio. Daniel 7, 8 y 9, de final a inicio la historia, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a mirar, aquí hicimos un análisis. Lo que la Marco. Cuidado. Marco. ¿Qué se manda mano? Hermanita Janet, silencia el micrófono, gracias. Muy bien, gracias. Entonces,
En Daniel 7, en Daniel 8 y Daniel 9, nosotros miramos las fases del ministerio sumo sacerdotal del Señor Jesús, ¿verdad? Muy bien. Vamos a mirar, vamos a avanzar. Esto es lo que nosotros los adventistas hemos proclamado, nuestras verdades, ¿no? Que aparecen en Daniel 7, 8 y 9. Muy bien. Ahora vamos a iniciar con otro argumento que se opone a nuestra comprensión del juicio investigador y tiene que ver con la traducción del término purificado de Daniel capítulo 8, versículo 14. Entonces, los que nos critican, los que están en contra de la interpretación de 1844, ¿qué es lo que ellos dicen? Ellos afirman, ¿no?, que en Daniel capítulo 8, versículo 14, cuando nosotros decimos, ¿no?, y el santuario será purificado, ellos dicen que la traducción no es exacta, dice que está mal traducido purificado. Ellos dicen que eso no se debe de traducir así. Y como no se debe traducir así, dice, entonces no tiene nada que ver con Levítico 16. Por lo tanto, ellos afirman que Daniel 8 no está hablando acerca de la purificación del santuario y que no tiene nada que ver con algún tipo de juicio divino tal como se simbolizaba en Levítico. Y entonces nosotros somos cuestionados, ¿verdad? Este término purificado es el término sadak, ¿no? Ese es el cuestionamiento que se nos hace, ¿no? Pero nosotros vamos a analizar ahora algunas explicaciones que la mayoría de las traducciones modernas hacen de este término o la palabra purificado de Daniel 8:14. Aquí nosotros miramos algunas versiones, por ejemplo, esta versión Nácar, esta versión de Jerusalén, la traducen como reivindicado, la versión Reina Valera la traduce también como purificado, ¿no? Este término. Aquí miramos, ¿no? Este doctor Haas es un profesor de la Universidad de Andrews, y entonces él cita a un teólogo que no tiene nada que ver con la iglesia adventista, y él traduce el término purificado de Daniel 8:14, lo traduce como purificado, que es la traducción más exacta, ¿no? Y acá nosotros vamos a mirar, ¿no?, que esta palabra de la raíz, dice, se utiliza también en construcciones paralelas con palabras que claramente significan purificado o significan también incluyendo a tajer, que es el otro término, ¿no? Entonces aquí viene un ejemplo, ¿no? Imaginemos, dice que un poema dice, tengo una casa, la casa es mi hogar. Tengo una casa, la casa es mi hogar. El término casa y hogar están relacionados, no por el sonido, porque no riman, ¿verdad? Son totalmente diferentes. Casa no suena ni se parece a hogar, ¿no? Pero la relación se establece en el significado. De una manera semántica, hay una relación entre casa y hogar. Lo mismo sucede cuando nosotros usamos estos dos términos, tzadak y tajer, ¿no? Son los dos términos que se usan para referirse a la traducción del término purificado. Dice, aquí está el ejemplo, ¿no? ¿Será el hombre más justo que Dios? El término tzadak. ¿Será el varón más limpio, tajer, que el que lo hizo? ¿No? Aquí nosotros establecemos la relación. No es una relación como en casa-hogar, en donde las palabras son totalmente diferentes y suenan diferentes, ¿no? Pero se relaciona de forma paralela gracias no a su sonido, sino a su significado. Se establece la relación. Entonces, nosotros podemos afirmar que estamos avanzando muy bien, ¿no? Aquí también nos apoya las traducciones antiguas de la Biblia. Por ejemplo, la Septuaginta, cuando traduce Daniel 8:14, el término lo traduce como purificado y limpiado. La Vulgata lo traduce como purificado, limpiado. La Peshito siriaca la traduce como purificado y limpiado. La Biblia copta la traduce como purificado y limpiado. Son traducciones bien antiguas de la Biblia, ¿no? Cuando ni siquiera existía el adventismo, ¿no? La Septuaginta también la Septuaginta es la primera traducción griega de la Biblia hebrea, ¿no? Cuando uno analiza la Biblia Septuaginta, está en hebreo. Y es una traducción del hebreo, ¿verdad? De la Biblia. Y aquí también utiliza
para purificado, catarizo, en Daniel 8:14 se utiliza para limpiar, ¿no? Y en su traducción del Levítico 16, claramente los traductores de la Septuaginta vieron una relación entre tajer y tzadak, no tanto por la similitud de los términos, sino más bien por el significado. Prácticamente están hablando de lo mismo y entonces establece la relación, ¿no? La relación del santuario de Daniel capítulo 8 y el santuario de Levítico 16. Muy bien. Igual, ¿no? En la concordancia de Strong también relaciona el término tzadak con limpiar, ¿no? Entonces el doctor Hassel explica que la raíz de tzadak se utiliza a menudo en el Antiguo Testamento en el contexto de un juicio. La palabra en este caso se ha traducido justificar o vindicar, a menudo refiriéndose a personas. Varios derivados de la raíz tzadak se han utilizado en el contexto de cortes o tribunales y procedimientos legales. Por esta razón, Hassel especula que Daniel escogió el término nizdak, la forma pasiva de tzadak, una palabra proveniente de una raíz con connotaciones ricas y amplias, utilizadas a menudo en el contexto de juicios y procedimientos legales para comunicar efectivamente los aspectos interrelacionados de la purificación del santuario. En conclusión, mis queridos, el término y el santuario será purificado. Este término purificado está íntimamente relacionado con el término de purificado alusivo al santuario terrenal de Levítico 16, ¿no? Hay nexos y hay una relación. Entonces, la interpretación nuestra es correcta, ¿no? La mejor interpretación es será purificado. Es la mejor traducción del término tzadak que aparece en Daniel capítulo 8 y está conectado con el término tajer de Levítico 16. Tajer es purificado en Levítico 16 y tzadak es purificado en Daniel capítulo 8. No son las mismas palabras, pero así como casa, hogar, no son las mismas palabras, pero están hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, la relación entre Levítico y Daniel es íntima, ¿no? O sea, estamos hablando de lo mismo. Entonces, eso quiere decir que nuestra interpretación es correcta. Estamos muy bien, ¿no? De igual manera, otro argumento señala la actividad del cuerno pequeño en Daniel 8. Algunos afirman que la purificación del santuario en el versículo 14 viene solo debido a que el cuerno pequeño echó por tierra. Por lo tanto, Daniel 8 trata solo acerca del acto de echar por tierra el santuario y no tiene nada que ver con el juicio del pueblo de Dios. Este es otro argumento en contra de la interpretación del juicio investigador de 1844. Y entonces, ¿qué dicen los críticos, no? El cuerno pequeño de Daniel 8 solo tiene que ver con echar por tierra, ¿no? Y echar por tierra no tiene nada que ver con el juicio, dice, ¿no? No hay ningún juicio del pueblo de Dios, no tiene nada que ver. Entonces ustedes están equivocados, están interpretando mal, dice Daniel 8:14. Ustedes dicen que ahí inicia el juicio. Pero no es juicio, ellos dicen, no, es simplemente que el cuerno pequeño echa por tierra la verdad, ¿no? Eso es lo que ellos afirman, ¿no? Pero, queridos, cuando nosotros hacemos un análisis de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, análisis que lo hemos llevado a cabo durante estas semanas, nosotros vimos cómo la purificación del santuario en el capítulo 8 describe la gran escena del juicio del capítulo 7, haciendo el paralelismo, ¿verdad? Nosotros miramos en Daniel capítulo 7, miramos ahí al león, al oso, al leopardo, a la bestia espantosa. Luego viene la escena del juicio, ¿verdad? Y en Daniel 8 miramos al carnero, al macho cabrío, el cuerno pequeño, y luego miramos la purificación del santuario, ¿no? Entonces, el paralelismo entre el juicio de Daniel 7 y Daniel 8 es evidente, ¿no? Ambos capítulos tratan del mismo tema, pero de perspectivas diferentes, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y nosotros analizamos y habíamos estudiado, ¿no? Que tanto en Daniel 7 como en Daniel 8 los dos capítulos se refieren al pueblo de Dios que es perseguido por un sistema religioso apóstata, por este cuerno pequeño que representa la Roma papal. Daniel 7 concluye con la extinción de ese poder apóstata cuando se le da el dominio a los santos del Altísimo, ya en el final de los tiempos. Un énfasis que se encuentra en Daniel 7 y no en Daniel 8. Es la idea de un reino y dominio que se da al pueblo de Dios. En Daniel 7, 26 y 27, este dominio es el resultado del juicio que pone fin al poder blasfemo y perseguidor al cuerno pequeño. Entonces, mis queridos amigos, sí hay relación. Si estamos hablando de una relación entre Daniel 7 y Daniel 8, estamos hablando de una íntima relación
entre el juicio o el santuario purificado de Daniel 8 y el santuario purificado de Levítico 16. Sí hay una íntima relación. Nosotros miramos en el paralelismo entre Daniel 7 y Daniel 8 que la escena del juicio de Daniel 7 está en paralelo a la purificación del santuario de Daniel 8. Ahí está el paralelismo. Ahí está el paralelismo. Añadiendo el significado lingüístico, relación aún más, le conecta al santuario de Levítico y al santuario de Daniel 8 por la parte lingüística, por el significado de las palabras mismos, ¿no? Y a través del paralelismo entre Daniel 7 y Daniel capítulo 8, llegamos a las conclusiones. Muy bien. Daniel 8 destaca sobre el papado no tanto el acto de persecución como su apostasía. El cuerno pequeño ha iniciado un sacerdocio, una mediación y un plan de salvación falsos. También en Daniel 8, al cuerno pequeño, ¿no?, encuentra su derrota, será quebrantado, aunque no por mano humana, Daniel 8:25. Y aunque no se menciona en Daniel 8, el pueblo de Dios finalmente recibirá el reino que se menciona en la visión paralela de Daniel 7. En Daniel 8, el resultado de la purificación del santuario es lo que por último produce la destrucción del cuerno pequeño. En Daniel 7 fue el juicio celestial lo que trajo fin al cuerno pequeño. Estamos hablando de lo mismo. En Daniel 8, la purificación del santuario, ¿no? Y en Daniel 7, la escena del juicio. Todo eso lleva al desenlace de la destrucción del cuerno pequeño y la instauración del reino de Dios. ¿Ven? Entonces, vemos aquí que la actividad del cuerno pequeño estaba relacionada con la purificación del santuario, porque como sucede en el juicio en Daniel 7, el resultado de esa purificación finalmente conducirá a la destrucción del cuerno pequeño. Daniel 7 y 8 concluyen con la salvación y vindicación del pueblo de Dios, al igual que con la erradicación del cuerno pequeño. Esta destrucción es el resultado del juicio y la purificación del santuario. En este sentido, por lo tanto, la actividad del cuerno pequeño se relaciona con la purificación del santuario, aunque la purificación involucra más que solo la actividad apóstata del cuerno pequeño, una perspectiva que solo aparece en esta sección. Y aquí nosotros miramos que este cuerno pequeño, ¿no?, es un poder cristiano, es un poder religioso, ¿no? Nosotros miramos que por miles de años, ¿no?, casi todo el cristianismo siguió al cuerno pequeño. Estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Dios tenía millones que profesaban su nombre y aseveraban seguirlo, personas cuyos nombres fueron escritos en los libros del cielo en el santuario. Muchos, sin embargo, aunque profesaban seguir a Jesús, no eran sus seguidores. Es más, a menudo eran sus enemigos, la Edad Media, ¿no?, la persecución. Sus nombres serán borrados del juicio cuando el santuario sea purificado. Apocalipsis 3:5. La determinación de quién era o no era fiel no viene sino hasta la purificación del santuario. Es ahí donde se define quién se salva y quién se pierde. Cuando los registros de los pedidos de los que profesan seguir a Jesús son borrados o sus propios nombres son borrados de los libros, en este sentido el cuerno pequeño también contaminó el santuario porque el registro de los pecados de sus seguidores fueron registrados en él mismo, ¿no? A través a través del falso ministerio de Jesús aquí en esta tierra, al generar una falsa expectativa aquí en esta tierra, de esa manera fue usurpado el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Bien, mis queridos amigos, para resumir, con la Biblia en mano nosotros llegamos sin dudar a dudas al juicio investigador que ocurre en 1844. Pero también surgen objeciones, también han surgido cuestionamientos a nuestra interpretación. Y nosotros hemos mencionado que tenemos que saber y aprender a responder a estas objeciones, ¿no? El primer razonamiento, así rápido, ¿verdad? En Daniel capítulo 7 se usa animales que son impuros. Daniel 8, animales puros, que tienen que ver con el santuario terrenal levítico. Entonces ahí ya comienza a relacionarse el santuario de Daniel 8, animales limpios, ¿no? Y el juicio de Daniel 8, la purificación del santuario, se relaciona con el día de la expiación o purificación del santuario terrenal, porque los animales de Daniel 8, tanto el carnero como el macho cabrío, eran animales usados exclusivamente en el día de la expiación en el santuario terrenal. Hasta ahí ya
como que ya podemos ya ir relacionando el asunto, pero no es suficiente. Hemos mencionado que eso no es suficiente y entonces la mejor manera de responder a las objeciones, a los cuestionamientos, es a través del análisis profundo del original de la Biblia, los usos en hebreo que se hace en relación al santuario tanto en Daniel 8 como en el Antiguo Testamento y especialmente en Levítico. Y nosotros hicimos ya el análisis de algunas palabras, ¿no? Santuario, ejército, quitado, ¿no? Y son términos que están relacionados entre sí por el uso, ¿no? Y esa es una correcta manera de interpretar la Biblia. Si en Daniel se usa un término en hebreo de esta manera, ¿no? Y lo vuelve a usar en el Antiguo Testamento, en Levítico de esa manera, entonces genera una relación. Quiere decir que se está hablando de lo mismo, ¿no? Y eso es lo que hemos estudiado el día de hoy, ¿no? Que hay una íntima relación en el significado de las palabras o de los términos. También habíamos mencionado que el uso que se hace, ¿no? De algunas palabras, ¿no? Relaciona también, ¿no? El santuario de Daniel 8 con el santuario de Levítico, ¿no? Y el día de hoy nosotros estudiamos las traducciones modernas, ¿no? Ahí nosotros miramos, ¿no? La Septuaginta, nosotros miramos ahí la Vulgata, ¿no? Ya hicimos el estudio en esta hora, en estos momentos, ¿no? En donde la mayoría traduce, ¿no? Y el santuario hasta 2300, y el santuario será, este término purificado, el santuario será purificado. Ese es otro cuestionamiento, dice, no tiene nada que ver con Levítico. Y sí, hoy demostramos que sí tiene mucho que ver. Y la mayoría de las traducciones antiguas que no tienen nada que ver con la iglesia adventista la traducen como purificado, ¿no? ¿Qué cosa se va a purificar? Sino el santuario. Y eso lo relaciona al santuario terrenal, la purificación del santuario celestial. Esto es bueno analizar. Cuando algún momento seamos cuestionados en nuestra fe, podamos tener argumentos, no se trata de pelear, pero se trata de poder responder de una manera sabia, de una manera coherente, ¿no? Se trata de responder y defender la verdad sobre la purificación del santuario de 1844. La próxima semana vamos a continuar tratando sobre más cuestionamientos que se hace a la doctrina de 1844. Pero hasta ahora nosotros podemos mirar que la interpretación nuestra es una interpretación bíblica, es una interpretación muy sólida y eso nos genera confianza. Confianza en la palabra, confianza en el Señor y también confianza en la iglesia a la cual nosotros estamos asistiendo. Es una iglesia que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús. Es una iglesia que interpreta esta doctrina del santuario de acuerdo a la palabra de Dios, con evidencias lingüísticas, con una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y eso nos da confianza y seguridad de que estamos en una iglesia, aunque no es perfecta, estamos en una iglesia correcta, estamos en una iglesia verdadera. La iglesia adventista es la única iglesia en el mundo que interpreta las escrituras, especialmente Daniel 8 y Daniel 9, a la luz de la palabra de Dios. Y es así que concluimos que un juicio inició en 1844, gracias al cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Si la palabra de Dios fue escrita, como dice el Señor Jesús, lo escribía antes para que cuando suceda, ustedes crean, ustedes tengan confianza, para que nosotros estemos tranquilos, para que nosotros estemos en paz con Dios. Y como se está cumpliendo lo que está escrito, no hay por qué tener miedo, ¿no? Habrá guerras, rumores de guerras, pero todavía no es el fin, dice. Habrá pestes, pero todavía no es el fin, dice la palabra de Dios, ¿no? Pero cuando dice, y el evangelio del reino será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces, ¿qué dice? Ahí sí viene el fin. ¿Por qué estamos estudiando entonces Daniel? Porque esto forma parte del evangelio eterno, que tiene que ser predicado
para que entonces venga el fin, para que se complete el número de los que han de ser salvos, para que las personas puedan tomar una decisión por Jesús. Pero la lección más importante del santuario es que, así como en el santuario terrenal, en el tipo, en el día de la expiación, era un día de contrición, era un día de meditación, era un día para tomar decisiones, era el día en que se perdonaban los pecados de todo el año. Era un día muy especial por el pueblo de Israel, así como en el Antiguo Testamento, así como en el santuario terrenal, el pueblo estaba a la expectativa. Ahora, en el antitipo, en el santuario celestial, Jesús ya pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Cómo debe estar su pueblo ahora? Debe de estar también en expectativa. Jesús ya está intercediendo por nosotros en el santuario celestial y está pronto a venir a esta tierra, dice la palabra de Dios. Pronto va a salir del santuario celestial para venir acá. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? También debe ser una actitud de reflexión, de meditación, de contrición. Debe ser una actitud en donde tú y yo debemos tomar decisiones por Cristo. Tú y yo debemos tomar decisiones para ser mejores papás. Hoy es el Día del Padre. Un lindo día para tomar decisiones, para ser mejores papás. No hay padre perfecto, pero sí tenemos toda la buena voluntad y la disposición y el amor por nuestros hijos, por nuestra familia. Y entonces ahora yo quiero invitarte a tomar decisiones, querido papito. Quiero invitarte para que tomes decisiones, para que analicemos cómo es toda nuestra vida. No somos perfectos, pero cuando vamos a Cristo, nos volvemos personas llenas de bendición. ¿Quisieras tú tomar decisiones? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está la relación con tu esposa? ¿Cómo está la relación con tu esposo? Las damitas que nos acompañan. Si eres hijo, ¿cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo está tu vida secreta? Esa que nadie sabe, que nadie lo ve. ¿Cómo está eh, tu, 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 tu acceso a las redes sociales? ¿Te avergonzarías de que alguien esté viendo lo que ves? Es fácil aparentar en esta vida, pero mantener integridad en soledad, ese es el mayor desafío que todos tenemos. Portarnos con integridad cuando nadie nos ve, en la soledad de nuestro hogar, en la oscuridad de la noche, cuando nadie nos está viendo. Pero hay un Dios que sí nos está viendo. Hay un Dios que está pendiente de nosotros. Y hay un Dios que está intercediendo en el santuario celestial. Está esperando que tú tomes la decisión para limpiar con su sangre preciosa tu vida, tus pecados y darte una nueva oportunidad para comenzar una nueva vida. Qué precioso, queridos. Yo quiero vivir una nueva vida. Yo quiero cada día experimentar la misericordia de Dios. Yo quiero cada día quiero experimentar el perdón de Dios. Yo cada día quiero que el Señor me vista de su justicia. Él viene pronto. ¿Cuál es tu decisión, apreciado amigo? Yo te invito a tomar una linda decisión en esta noche también, por Cristo. Ahora Jesús está en el santuario, intercediendo por ti, por mí. Pronto Él va a venir para llevarnos a vivir eternamente con Él. No puedes perderte. Esta es la oportunidad. Hoy es el día de la salvación. Hoy hay que decirle a Jesús, yo quiero, Señor. Sí, somos seres humanos. Muchas veces tenemos el temor de volver a caer. Es verdad. Pero hay un Dios todopoderoso que nos estará sosteniendo para levantarnos, para avanzar, para hacer bendición en este mundo, para convertirnos en instrumentos poderosos del Señor de bendición. Y a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestra humanidad, Dios te da autoridad a ti y me da autoridad a mí para poder, con una mirada limpia, porque el Señor nos ha perdonado, con una mirada pura, con una mirada honesta, sincera, con una mirada que habla al corazón, decirle a las personas, Dios puede obrar un milagro en tu vida, así porque Dios obró un milagro en mi vida. Y aquí me tienes. Dios puede también transformar tu vida. ¿Quisieras orar conmigo, apreciado amigo?
Te invito a empinar tu rostro ahí donde estás. Amén. Ahora. Buen Dios, quiero agradecerte, Padre, por esta linda noche, por analizar tu santa palabra. Hoy día fue un estudio bastante teológico, bastante profundo, en el sentido de analizar, Señor, el original de tu santa palabra, el hebreo, el arameo, el griego. Gracias a Dios que no necesitamos un dominio perfecto, pero sí unas nociones para que podamos, Señor, entender que la interpretación que nosotros tenemos es correcta y es acertada, porque la lógica dice que eso es lo que quiere decir el lenguaje original, analizando las palabras, analizando el significado original, haciendo las relaciones, llegamos a la conclusión de que nuestra interpretación es correcta, es acertada, y eso nos trae confianza, seguridad, Padre amado. Sabemos, Señor, que van a venir tiempos difíciles y ahora estamos haciendo la previsión, estamos llenando nuestro aceite, Señor, para que cuando venga el día de la prueba difícil esté rebosando nuestro aceite, esté fuerte nuestra fe, nuestra confianza en ti, y no nos avergoncemos de ti, Señor. Y que nadie nos va a amedrentar, Señor. Y Señor, lo más importante, ahora es el día para aprender a vivir de una manera sencilla y humilde. Aprender a vivir, Señor, como decía el apóstol Pablo, me gozo en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, o en la cárcel, en la libertad, ¿no? Para mí es lo mismo porque estoy con Cristo. Soy feliz en la cárcel, soy feliz en la libertad, soy feliz en la vida y soy feliz en la muerte. Es más, no soy digno de morir como Jesús. No soy digno. Ese es el sentir que nosotros queremos tener, Padre, una fe completa en ti, Señor. Queremos tener una confianza entera en ti, no importa de las circunstancias, Señor, porque nuestra garantía eres tú, Señor. Tú nos vas a sostener. Gracias por enseñarnos, Padre, a vivir una vida diferente, una vida de confianza y de dependencia en ti, Señor amado. Una bendición especial a mis amigos que están conectados, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos amigos. Ha sido un lindo estudio. Vamos a tener un espacio de oración final. Es muy importante orar. Y parece que tengo acá un pedido de oración. No, no tenemos un pedido de oración, pero si alguien quisiera hacer un pedido de oración, vamos a hacer unos minutitos, ¿no? de oración intercesora. Seguramente debe haber algún pedido especial de oración. Alguien quisiera activar su micrófono, presentarlo para poder orar en estos momentos entre los que estamos aquí, hacer una oración intercesora, ¿no? Si alguien quisiera presentar su pedido, active su micrófono ahora en este momento, por favor. Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermanita Delcia. Hermanos, a todos. Un pedido de oración. Mi consogra me llamó ayer que pida a la iglesia que oremos por su mamá. Falleció la hermanita de ella y ella está muy triste por la muerte de su ñaña. Ella se llama Marinita León. Le dice. ¿Su suegra me dijo? No, la mamá de mi consuegra. A la mamá de su consuegra, ya. La hermanita de ella murió, entonces ella está muy triste por la situación. Vamos a orar entonces. ¿Cómo se llama? Perdón, ella dijo. Marina León. Marina León. Marina León. Muy bien. Vamos a orar entonces por Marina León. ¿Alguien más? Pastor, oremos también por la campaña de mañana, por el programa de mañana que iniciamos, y como que les invita a los hermanos. Mañana estamos iniciando, mis queridos amigos, la semana de mayordomía a partir de las 7 de la noche. Pero estamos iniciando un gran movimiento de visitación, queridos, a partir de mañana. Nuestra meta es que toda la iglesia sea visitada. Esa es nuestra meta. Es un desafío. No estamos hablando de visitas presenciales, estamos hablando de visitas virtuales. Así es que, apreciado amigo, si es que alguien te llama para hacerte una visita virtual, recíbela con alegría. Hay algo muy bonito detrás de estas visitas. Va a ser de mucha bendición. Vamos a orar entonces por la semana de mayordomía y por el plan de visitación, ¿no? Incluyamos en nuestras oraciones.
¿Alguien más? Muy bien. Me gustaría que oremos ya en nuestro distrito. Tenemos algunas familias contagiadas por el COVID. Hay una persona que ya está delicadita. Eh, Vamos a orar, ¿no? La situación de la enfermedad está avanzando bastante fuerte, ¿no? Y que oremos por nosotros, que Dios nos libre de enfermedades y que si nos da vida y salud, que sea para esto, hermanos. Amén. Entonces vamos a orar por la salud en general, oremos, ¿ya? Y especialmente por los hermanos que están contagiados. Adelante, ¿alguien más quisiera presentar su pedido de oración? Buenas noches, pastor. Sí, Hermano, quería pedir por la salud de mi esposa y por la salud de mis hijos, para que el Señor nos brinde esa bendición. salud de la familia Rivera, ¿verdad? Muy bien. Sí. Ya. ¿Alguien más? Ya. Y yo le voy a pedir, hermana Carmita. Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermanita Irene. ¿Cómo Adelante. está? Pastor, mi pedido es por los estudios bíblicos que estamos retomando acá en el sector de Ganyung. Hay una familia en Shimbrud, hay otra persona en Puchung, Rosita Coro, y hay otra persona en Sixi, en Blanquita. Entonces son 3 hermanas que en algún momento ya han estado recibiendo estudios y han asistido a la iglesia y aprovechando que ahora nosotros vivimos aquí en este sector, vamos a retomar los estudios, entonces oremos por favor por estas familias. Muy bien. Entonces, por los estudios bíblicos con la hermanita Andrea y el hermanito Fabián. ¿Ustedes van a hacer los estudios presencial o virtual, hermanita Andrea? ¿Cómo lo van a hacer? Estamos presencial porque hemos quedado los sábados por la tarde, Ya. visitar las casas de las personas y porque están interesadas también sus hijas, sus familiares, el esposo, amigos de trabajo, todo. Entonces, por eso hemos visto que es mejor que sea presencial. Ya, con la recomendación de siempre, el distanciamiento, la máscara, llevar el alcoholcito, ¿no? Siempre es bueno seguir los protocolos. Y de paso es un buen testimonio eso, ¿no? Porque las personas miran que somos cuidadosos, que obedecemos a las autoridades y guardamos el distanciamiento y evitamos aglomeraciones. Hay que evitar bastante lo que es las aglomeraciones, ¿de acuerdo? Si hay necesidad de dar Claro, estudios, es mejor, ¿no? Por separado. Sí, claro. Ok. ya, muchas gracias, ¿no? Eh, Parece que alguien más había levantado la mano. Ya, parece que no hay más. Le voy a pedir, hermana Carmita. ¿Está conectada, hermana Carmita? La veo por ahí para que nos ayude haciendo la oración intercesora. ¿Está, hermana Carmita? Parece que no está. Vamos a pedir, ¿quién más lo veo conectado aquí? Hermanita Delcia. Por favor, nos ayuda haciendo la oración intercesora. Yo tengo anotado aquí orar por Marina León, orar por el proyecto de mayordomía, por el plan de visitación, orar por la salud, ¿no? Orar por la salud de los hermanos en general, por las personas que están contagiados, por la salud de la familia Rivera y por los estudios bíblicos que se están manteniendo. ¿Sí? Esos serían los pedidos. Por favor, hermanita Delcia, Ya, diríjanos en oración. le invito a inclinar el rostro para orar. Amantísimo Dios del cielo, todopoderoso, gracias le damos, Señor, en este momento. Un grupo de sus hijos nos dirigimos ante su santa presencia, oh Padre. Primeramente, Señor, usted perdone nuestros pecados, nos limpie de todo pecado, de toda maldad, Señor, que puede existir, Dios del cielo, todopoderoso, y que esta oración, Señor, que nos dirigimos ante su santa presencia, pueda ser escuchado, Señor. Querido Dios, de manera especial te pedimos por tu hija Marina León, Señor. Ella
perdió a su hermana el día de ayer, su hermana bajó al descanso, Dios bendito. Ella se encuentra con su corazón triste, con su corazón destrozado, Padre. Te pedimos, Señor, usted le abrace, Señor, le dé paz, consuelo, fortaleza, Señor, a ella y a su familia en general, a toda la familia, Señor. Sea con ella en todo momento, Padre bendito, dándole la paz que ella necesita, Señor. Querido Padre, también te pedimos por esta semana de mayordomía, Señor, que sea usted dirigiendo al pastor, quien va a estar al frente, Señor, en los sermones de toda esta semana, que sea usted dirigiéndole, Señor, que sea usted hablando a través de él a cada uno de nosotros, Señor, para que sea que en la vida nuestra hay un reavivamiento espiritual, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor, poniendo las mentes de los hermanos, Señor, para que todos se conecten desde el día de mañana, Señor amado. Querido Dios, también por el plan hermoso de visitación que tenemos a cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor, que sea usted dirigiendo, Señor, a las personas que vamos a estar al frente, Señor, en esta misión, Señor, que todo lo hagamos con amor, Señor, y que todo esté dirigido por usted, Padre bendito. Señor amado, también oramos por los hermanos de nuestros distritos que se encuentran ya con problemas, Señor, de esta enfermedad, como esta pandemia, Señor, del COVID-19, Señor, que está afectando a nuestros hermanos. Mi Dios bendito, que usted sea con ellos, fortaleciéndoles, Señor, que su fe no desmaye en estos momentos difíciles, Señor. Yo no sé quiénes son, Señor, pero usted sí lo sabe, Señor. Donde en lugar que ellos se encuentren en este momento, Padre, que su fe no desmaye, que usted esté con ellos, Señor, cuidándolos, protegiéndolos en todo momento, Dios amado. Mi querido Dios, te pedimos de manera especial por la salud de Andreita, de sus hijitos, Señor, de Fabián, de su familia, Señor, sea usted dirigiendo su vida espiritual, su salud, Señor, sea usted dirigiendo a cada uno de la familia, Señor, los miembros integrantes, Señor, especialmente la cabeza del hogar y su esposa, que es la ayuda idónea, Señor, que sea usted en todo momento con ellos, Padre del cielo, Señor, cubriendo cada una de las necesidades que ellos tengan, Señor. Solo tú conoces, Padre. Sea usted con ellos, con sus hijitos también, Señor, con los jóvenes, con la señorita, Señor, con Michelita, Señor, con Adriano y con su hijito, Señor Santi, Señor, en todo momento cuidándoles, Señor. Sea usted dirigiéndoles, Señor. Ellos están al frente también con una linda familia, Señor, que ellos van a retomar los cursos bíblicos. Padre bendito, Padre celestial, se lo pedimos, que usted sea con ellos, Señor. Sea usted, oh Padre amado, hablando a través de los labios de Fabián y de Andreita, Señor, y que estas familias puedan ser tocadas, Señor, y que algún día ellos puedan, Señor, aceptar a Cristo Jesús. Padre bendito, sabemos que tu venida está cerca, Dios del cielo, tu Hijo amado viene pronto, está a las puertas. Ayúdanos, Señor, a prepararnos. Pon en nosotros también ese amor, esa preocupación por buscar almas, Señor, para ti, Señor. Quizás tan cerca nuestro, nuestra familia, Señor. Dios bendito, ayúdanos y pon ese amor en nosotros, Señor, esa preocupación, Señor, porque tu venida está cerca, Señor, como todos sabemos. Gracias, Padre bendito, por este momento hermoso. Bendiga al pastor, a su esposa, a sus hijitos grandemente, Señor, que siempre está al frente, Señor, dirigiéndonos, Señor, y ayudándonos, Señor, para poder entender, Señor, las profecías de Daniel, Señor, y a cada uno de los hermanos que se encuentran esta noche, que se han conectado, mi Dios bendito, que una bendición grande sea sobre cada uno de ellos, Señor, su mente, su corazón y sus pedidos, Señor, que estén en lo más íntimo, Señor, de su mente, su corazón, quizás no han sido expuestos, Señor, en esta noche, pero tú conoces, Padre, sé tú con ellos, Señor, en este momento, Señor, proveyendo de acuerdo a lo que ellos necesiten, Señor. Gracias, Padre bendito, gracias por todas las bendiciones, gracias por este momento hermoso de podernos dirigir ante su santa presencia, gracias por todas las bendiciones, Señor, gracias por cuidarnos y protegernos, gracias por proveer todo lo que necesitamos a sus hijos, Señor, gracias porque en estos momentos difíciles, Señor, no nos ha faltado nada, Señor, sobre todo ese amor, esa paz, Señor, esa mano poderosa hemos podido ver, Señor, en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Gracias, Dios del cielo, en el nombre de su Hijo amado, bendito Cristo Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana y que Dios los use grandemente en esta semana. Que ustedes sean canales de bendición, de esperanza para las personas que estén enfermas, sin trabajo, en angustia, ¿no? Y estamos prácticamente en una situación parecida a todos, pero la diferencia es la presencia del Señor en nuestro corazón y en nuestras vidas.
Que Dios te bendiga. Una linda semana, mi querido amigo, mi querido hermano. Amén. Nos vemos. Amén. Feliz semana, hermanos. Dios les bendiga. Feliz semana, Dios les bendiga. Linda semana, hermanos. Semana. Pastor, ¿le puedo Y preguntar semana. algo? Sí, hermanito Fabián. Oiga, los síntomas de las personas